liderado. Nos dijeron que no podemos liderar, pero aquí seguimos organizando y luchando. El sindicato no es solo para los hombres, nosotras las mujeres también alzamos la voz. Nuestros derechos no se negocian, se conquistan. Descubre estas historias en un podcast, Huellas Ecuatorianas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast, Huellas Ecuatorianas. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental en la historia laboral del país: las mujeres en el sindicalismo ecuatoriano. Así es, mi estimada María Emilia. A lo largo de la historia, las mujeres han desempeñado un papel clave en la lucha por mejores condiciones laborales, derechos sociales y equidad de género. Sin embargo, muchas de sus historias han sido invisibilizadas. En este episodio exploraremos el contexto histórico del sindicalismo en Ecuador. Destacaremos a algunas de sus protagonistas y reflexionaremos sobre su impacto en la actualidad. Para empezar, hablemos un poco sobre el sindicalismo en Ecuador. Desde principios del siglo XX, los trabajadores han buscado organizarse para exigir mejores condiciones laborales. En este contexto, las mujeres desempeñaron un papel crucial, especialmente en sectores como el textil y el agrario. Exacto, María Emilia. Desde la década de 1930, figuras como Dolores Cacuango y Tránsito Maguaña comenzaron a organizar comunidades indígenas para luchar contra la explotación laboral y por el acceso a la educación bilingüe. Según el trabajo de Ayala Quinatoa, su trabajo fue fundamental para visibilizar la injusticia social en el campo. Y no podemos olvidar el papel de las mujeres en las ciudades. En el sector textil, muchas trabajadoras exigían mejores salarios y condiciones laborales justas, enfrentando represión y discriminación por ser mujeres. Como menciona Cueva en su libro Movimiento Obrero Ecuatoriano, estas luchas sentaron las bases para el sindicalismo moderno en el país. Ahora, vamos a hablar sobre algunas de las mujeres que marcaron la historia del sindicalismo en Ecuador. Empecemos con Dolores Cacuango. Cacuango fue una líder indígena clave en la organización de comunidades campesinas. Según Lucas, fue una de las fundadoras de la Federación Ecuatoriana de Indios y luchó por la educación bilingüe y los derechos laborales de los campesinos. Su legado sigue vigente hasta el día de hoy. También tenemos a Tránsito Maguaña, quien dedicó su vida a defender los derechos de los pueblos indígenas. Gracias a su esfuerzo se lograron mejoras en las condiciones laborales y sociales de su comunidad. Como señala Ayala Quinatoa, su pensamiento y acción fueron fundamentales para el movimiento indígena. En el sector urbano, Rosaura Bastidas destacó en la organización de los sindicatos textiles, luchando contra la explotación y por la igualdad salarial. Su trabajo inspiró a muchas otras mujeres a unirse a la causa sindical. Y no podemos olvidar a Susana Vega, quien, según su artículo de 2021, sigue siendo una de las voces más importantes en el sindicalismo femenino en Ecuador. Ella ha trabajado para que las mujeres sean protagonistas en la toma de decisiones dentro de los sindicatos. Además, es importante mencionar los avances logrados, como el reconocimiento de la maternidad en el trabajo, la reducción de las jornadas laborales abusivas y el fortalecimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar. Como menciona Vélez Orrego y Guevara Ordóñez, estos hitos son parte de una agenda de justicia de género que sigue en construcción. Unos datos curiosos. Dolores Cacuango fundó la primera escuela bilingüe en el Ecuador. A pesar de la oposición del gobierno y la falta de recursos, ella ayudó a establecer la primera escuela indígena bilingüe en Ecuador. Su lucha fue por la educación y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En 1954, trabajadores textiles en Quito realizaron una huelga masiva para exigir mejores condiciones laborales y sueldos justos. Fue una de las primeras protestas lideradas en su mayoría por mujeres, y aunque impulsó cambios en la legislación laboral.
Además de eso, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las mujeres trabajadoras han estado presentes en las principales luchas laborales en Ecuador. Sin embargo, su papel ha sido sistemáticamente invisibilizado. Uno de los primeros registros de su participación se encuentra en la huelga de trabajadoras del ferrocarril en 1908. Durante esta huelga, muchas mujeres se sumaron a las protestas apoyando a sus compañeros y organizando redes de ayuda para los huelguistas. Las esposas e hijas de los obreros jugaron un papel clave preparando alimentos y escondiendo a los líderes sindicales perseguidos por la policía. En algunos casos, también lideraron manifestaciones en contra de la explotación laboral, enfrentándose directamente a los dueños de las empresas. Sin embargo, la participación femenina en el sindicalismo no se limitó solo a actos de apoyo. En sectores como la manufactura y la industria textil, las mujeres fueron las protagonistas de importantes movimientos huelguísticos, especialmente en la década de 1930, cuando se consideraron los primeros sindicatos femeninos. Una figura destacada en el sindicalismo ecuatoriano femenino es Marcela Arellano Villa, que con su liderazgo y compromiso ha marcado un hito en la defensa de derechos laborales y la equidad de género en Ecuador. A lo largo de su carrera, Arellano ha ocupado diversos cargos en organizaciones sindicales, destacándose por su capacidad para articular demandas y promover cambios significativos en el ámbito laboral. Su liderazgo se ha caracterizado por una visión inclusiva, buscando siempre la participación activa de todos los sectores de la sociedad. En noviembre de 2022, Marcela Arellano Villa fue elegida presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres y asumió la presidencia de turno del Frente Unitario de Trabajadores. Este hecho es histórico, ya que es la primera vez que una mujer ocupa estos cargos en Ecuador. Su selección representa un avance significativo en la lucha por equidad de género dentro del movimiento sindical ecuatoriano. Desde su nombramiento, Arellano ha enfrentado diversos desafíos, incluyendo la defensa de los derechos laborales en un contexto de creciente violencia y represión. Ha denunciado públicamente las violaciones a los derechos de los trabajadores y ha exigido al gobierno ecuatoriano el cumplimiento de los convenios internacionales en materia laboral. Su liderazgo se ha caracterizado por una visión inclusiva, promoviendo la participación activa de las mujeres en todos los niveles de decisión dentro del movimiento sindical. A diferencia de figuras históricas ya mencionadas, Rosaura Bastidas representa la lucha de las mujeres sindicalistas en tiempos más recientes. Como dirigente sindical en el sector manufacturero, ha trabajado para garantizar que las mujeres sean reconocidas en los sindicatos y tengan acceso a condiciones laborales justas. Uno de sus mayores logros fue la creación de sindicatos femeninos dentro de las industrias textiles, donde las mujeres siguen siendo mayoría, pero aún enfrentan discriminación. A través de su liderazgo, han impulsado políticas de equidad salarial y han denunciado casos de acoso laboral. En la actualidad, Bastidas continúa luchando por la participación de las mujeres en la toma de decisiones dentro de los sindicatos, ya que en muchos casos, aunque las mujeres sean mayoría en las bases sindicales, los líderes siguen siendo hombres. Ahora, un dato curioso sobre Susana Vega, una de las líderes sindicales más importantes de la actualidad. ¿Sabías que ella comenzó su activismo como trabajadora del sector público? En su artículo de 2021, Vega cuenta cómo las mujeres han tenido que enfrentar no solo la lucha laboral, sino también la discriminación de género dentro de los propios sindicatos. Históricamente, los sindicatos estaban dominados por los hombres y las mujeres eran relegadas a roles secundarios. Sin embargo, gracias a la persistencia de líderes como ella, hoy en día hay mujeres en puestos de decisión dentro de los sindicatos. Además, Vega ha trabajado en alianza a organizaciones internacionales como ONU, Mujeres para promover la equidad de género en el ámbito laboral. Hablando sobre el acuerdo entre ONU Mujeres, esto sucedió en abril de 2023. La Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales, OCOCEL, y ONU Mujeres firmaron un memorando de acuerdo histórico. Este acuerdo tiene como objetivo principal promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres dentro del movimiento sindical en Ecuador. Según el comunicado de ONU Mujeres, este es el primer acuerdo de este tipo que se firma en el país y representa un paso importante para fortalecer el liderazgo de las mujeres en los sindicatos. Uno de los pilares del acuerdo es la capacitación de mujeres sindicalistas en temas como liderazgo, negociación colectiva y derechos laborales. Esto busca que más mujeres puedan acceder a puestos de decisión,
dentro de los sindicatos y que tengan las herramientas necesarias para defender sus derechos. Además, el acuerdo también incluye la promoción de políticas que garanticen la participación equitativa de las mujeres en los sindicatos. Esto implica, por ejemplo, la creación de cuotas de género en los cargos directivos y la implementación de medidas para prevenir el acoso laboral. También, la ONU Mujeres y la CEOCEL se comprometieron a trabajar juntas para visibilizar las contribuciones de las mujeres en el mundo laboral. Esto incluye la realización de campañas de sensibilización y difusión de historias de mujeres líderes en el sindicalismo. Uno de los grupos que más se ha beneficiado de este acuerdo es el de trabajadoras del hogar. Durante décadas, este sector fue ignorado por las leyes laborales, pero gracias a la presión de organizaciones de mujeres y el apoyo de ONU Mujeres, en 2015 se aprobó la Ley Orgánica de Personas Trabajadoras del Hogar. Esta ley reconoció por primera vez derechos como el salario mínimo, la jornada laboral de 8 horas y el acceso a la seguridad social. Según Vélez, Orrego y Guevara Ordóñez, este logro fue el resultado de años de lucha de mujeres como Susana Vega y otras líderes sindicales, quienes organizaron marchas, foros y campañas de sensibilización para visibilizar la importancia de este sector. El acuerdo entre ONU Mujeres y CEOCEL es un ejemplo de cómo las alianzas entre organizaciones internacionales y movimientos locales pueden generar cambios significativos. No solo han permitido que más mujeres accedan a puestos de liderazgo dentro de los sindicatos, sino que también han contribuido a que aborden temas específicos que afectan a las mujeres trabajadoras, como la brecha salarial y el acoso laboral. Este acuerdo es, sin duda, un paso importante en la lucha por la equidad de género en el ámbito laboral en Ecuador, y su impacto seguirá siendo relevante en los años venideros. Actualmente, el trabajo de Cacuango y Amaguaña inspiró a muchas mujeres indígenas a tomar roles de liderazgo en sus comunidades. Hoy en día, mujeres como Blanca Chancoso y Lourdes Tibán son reconocidas líderes dentro del movimiento indígena en Ecuador. Estas mujeres han continuado la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la defensa de territorio, la educación y la salud. En los últimos años, tanto Dolores Cacuango como Tránsito Amaguaña han recibido reconocimientos oficiales por su contribución a la historia del Ecuador. Por ejemplo, Cacuango en 2021, el gobierno ecuatoriano declaró el 26 de octubre la fecha de su nacimiento como el Día de la Educación Intercultural Bilingüe en su honor. Además, su imagen ha sido incluida en murales y monumentos en varias ciudades del país. Tránsito Amaguaña, en cambio, en 2019, el gobierno ecuatoriano la reconoció como heroína nacional por su lucha en la defensa de los derechos de los indígenas. También se han publicado libros y documentales sobre su vida, lo que ha ayudado a difundir su legado entre las nuevas generaciones. No nos olvidemos de Lilia Solórzano, que fue una mujer que dejó una huella profunda en la historia del sindicalismo ecuatoriano. En los años 70, cuando Ecuador estaba marcado por una gran desigualdad social y política, Lilia sintió el llamado a la lucha. Era consciente de las pésimas condiciones laborales que sufrían los trabajadores, especialmente los docentes, y sabía que algo tenía que cambiar. La educación pública, fundamentalmente para el desarrollo del país, se encontraba en una crisis y la voz de los maestros era prácticamente ignorada por el gobierno de turno. En su participación dentro del movimiento sindical docente, Lilia no solo buscó mejorar las condiciones salariales y laborales de los maestros, sino que se propuso un objetivo más ambicioso: la inclusión de las mujeres dentro de los sindicatos. Para cerrar este episodio, hagamos un breve repaso de lo que hemos discutido. Desde el siglo XX, las mujeres han sido fundamentales en la lucha sindical en Ecuador, tanto en el campo como en la ciudad. Hemos hablado de mujeres extraordinarias como Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Rosaura Bastidas y Susana Vega, quienes con su esfuerzo lograron cambios significativos en la historia laboral del país. Su lucha nos deja una lección importante. El sindicalismo es una herramienta clave para la equidad de género y la justicia social. Aún queda mucho por hacer, pero gracias a esas mujeres se ha avanzado en la construcción de una sociedad más justa. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Huellas Ecuatorianas.